Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Vergara, pertenezco al Centro de Estudios Sociales del Deporte de Valparaíso, Chile. Y bueno, vamos a revisar lo correspondiente al módulo de deporte e identidad, ¿ya? En el programa de la asignatura creo que aparecen tres o cuatro textos que pueden abordar esta problemática sin ningún problema. Son bastante entretenidos además, así que yo me imagino que la lectura fue bastante gratificante para ustedes. Son cuestiones que de alguna manera ustedes que tienen interés en el deporte, y bueno, nosotros también, eh, las estamos teniendo siempre presentes en nuestra vida cotidiana, porque todos pertenecemos, todos también afirmamos alguna identidad, ¿cierto? Múltiples identidades, como se podrán haber dado cuenta, y por lo tanto también podemos hacer algunos ejercicios de reflexión, ¿cierto? De autoanálisis, como diría Bourdieu, como para poder indagar, ¿cierto? Qué tan suturado está el punto entre nuestra subjetividad individual, ¿cierto? Y esta conciencia más colectiva, si se quiere, donde encontramos este amarre ya con todas estas apreciaciones disímiles del mundo, pero que a su vez también nos van generando cierta unidad entre personas que a lo mejor no tendrían por qué eh, o en relaciones que no deberían por qué presentarse de esa manera. Entonces, bueno, con, me parece que el texto fundamental o los textos fundamentales son los de Simón y Laudes Guedes y el de Daniel Millán con José Garriga, porque en ellos podemos ver algunos elementos que son centrales, ¿cierto? O sea, el papel de los recursos históricos, los usos políticos de la identidad y la construcción de la identidad siempre en referencia a una alteridad. Y en el texto de José Garriga con Daniel Miguel, bueno, podemos ver esta bajada ya no desde lo nacional, sino que desde lo territorial y ver precisamente cuáles son los mecanismos de construcción identitaria, ya donde aparece no solo lo cognitivo, lo cual nos llevaría como un sesgo racionalista, sino que también aparece lo emotivo y lo moral, ¿cierto? Y la síntesis, ¿cierto? La condensación de estas dimensiones de la identidad nos va a dar algo particular, pero a la vez colectivo, ya muy, 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 muy interesante en ese sentido y más encima con el ejemplo que trabaja en Parque de los Patricios y Huracán, y yo creo que no conozco las procedencias de todos, pero me imagino que al leerlo muchos habrán dicho, esto es como Alianza de Lima, ¿cierto? Esto es como Barcelona de Guayaquil, esto es como Santiago Wanderers de Valparaíso". O sea, hay una conjugación entre esta afirmación identitaria y el territorio, ¿cierto? Que es muy potente, que está muy, muy imbricada, ¿ya? Entonces, quisiera partir con la idea de identidad, con la noción de identidad, ¿cierto? Cómo ha sido tratada a lo largo de la historia, ¿ya? Como concepto. ¿Ya? Si nosotros nos remontamos eh, a inicios de siglo, ¿cierto? Previo, vamos a encontrarnos con que la identidad tiene mucha referencia o procede de una ideología que busca hacer confluir la sangre, ¿cierto? Con el territorio, ¿ya? La sumatoria de la sangre con el territorio, ¿cierto? Nos va a dar una raza, ¿ya? Y la idea de raza, como se presenta, ¿cierto? Es inmutable, ya no tiene transformación, porque es un dato, digamos, genético, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos encontrar la forma en cómo salir de ese cautiverio, si se quiere. O sea, la raza que se adquiriría, ¿ya? Es para siempre, por lo tanto no hay un punto de quiebre, ¿cierto? No hay ruptura, ¿cierto? Siempre hay una continuidad y siempre deberíamos ver en ese sentido, ¿cierto? La identidad como algo estático, ¿ya? Obviamente sabemos que esta noción tiene un sesgo de la ideología fascista que es muy, 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 muy notorio y que esto ha transformado, o que se ha transformado, mejor dicho, la idea de identidad a propósito de los aportes de la geografía cultural, de la antropología, ¿cierto? Incluso de la biología del conocimiento, donde eh, se ha abordado la identidad como un fenómeno netamente cultural, como un fenómeno que está imbricado, ¿cierto?, por las fuerzas de la historia, como un fenómeno que es político, por lo tanto siempre vamos a encontrar la ruptura, siempre vamos a encontrar la transformación y por lo tanto no hay nada inmutable, ¿cierto? No hay un dato genético que nos diga que somos chilenos de esta manera, en mi caso, ¿cierto? Y por lo tanto no hay otra manera de serlo, ¿ya?
Es muy interesante si nosotros leemos a Brenda Elsay, que no aparece en la bibliografía del grupo, pero igual es altamente recomendable si es que les interesa la historia social y política del fútbol en Chile, ¿ya? Cuestión que obviamente tiene bastantes similitudes con distintos territorios en América Latina, pero Brenda Elsay lo que empieza a trazar es una historia de cómo se ha trabajado o cómo se ha entendido la identidad. ¿Ya? Entonces es muy llamativo que lo que se proponía, digamos, desde algunos sectores dominantes como identidad chilena, se trataba de señalar que esta era la raza más beneficiada de todos porque venía de una condición genética que mezclaba la sangre mapuche con la sangre visigoda alemana, ¿ya? Que es la que había estado precisamente en este territorio español y que era lo que había llegado, digamos, hasta Chile. Por lo tanto, había una mezcla, un mestizaje que la hacía la raza más fuerte del mundo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Y acá me quiero poner con Simón y Laudes Guedes, ¿ya? Cuando señala que todos los eventos deportivos se han convertido también en eventos narrativos. Claro, hoy en día estos eventos narrativos están cruzados por la publicidad, están cruzados por la televisión, ¿cierto? Antiguamente por la radio y más antiguamente por la prensa, ¿ya? Entonces, resulta interesante cuando leemos las primeras páginas de Ciudadanos y Deportistas encontrarnos con que eh, los dirigentes deportivos, ¿cierto? Los dirigentes políticos se preguntaban por qué a Chile le iba tan mal en las primeras Copas de América si teníamos la raza más fuerte de todas. Entonces no encontraban este punto de incoherencia de decir, chuta, somos los más fuertes del mundo casi y cómo tenemos un desempeño tan paupérrimo, o sea, cómo el estilo de juego que se despliega no se condice, ¿cierto?, con nuestra afirmación identitaria. Y ahí la cuestión de la raza, ¿cierto? O de la narración de la nación y el entendimiento de las identidades como algo inmutable, comienza a ser trabajado en Chile y por lo menos nosotros podríamos trazar, ¿cierto? Esta noción o esta visión dominante de la idea de raza hasta los años 60, ¿ya? Hoy en día la podemos encontrar igual, ya no en círculos académicos creo, pero sí la podemos encontrar igual dentro de nuestros sentidos comunes. La idea de inmutabilidad, la idea que algo se lleva en la sangre y por lo tanto eso viene dado antes de nacer y es para siempre, ¿ya? La frase clásica del mundo barra de la cuna al cajón, ¿cierto? O sea, es algo que no se cambia. Sin embargo, nosotros estamos claros si ahora nos ponemos a reflexionar un poco, si tratamos de mirar un poco con más de lentes de investigador, que obviamente uno no nace de nada, sino que uno se hace, ¿cierto? Y el hacerse tiene que ver con procesos de socialización, por la adscripción a ciertos valores comunes dentro de un universo simbólico. Entonces, no corre, ¿cierto? Es muy difícil, estaríamos cometiendo un error en, en seguir esencializando las identidades desde un punto de vista investigativo, ¿ya? Desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista que busca también comprender las prácticas sociales, porque si no tendríamos que reducirnos, ¿cierto?, a la reiteración eh, universal, digamos, de determinadas formas, de determinadas prácticas, cuestión que nos impediría cualquier ejercicio analítico. Entonces, partimos desde esa base, ¿ya? Y aquí me quiero meter de lleno ya con Alabarces, que señala precisamente refiriéndose a estas ideologías que plantean la idea de sangre más territorio igual raza, donde se plantea una suerte de esencialismo de la identidad, que la esencia no es nada más que un relato, ¿cierto? Que las identidades, por lo tanto, son un relato de una esencia que no es tal, pero que se vive como si lo fuera. ¿Ya? Eso es muy interesante porque en nuestras prácticas o en nuestros decires, ¿cierto? En nuestros haceres, pareciera que vamos, ¿cierto? Siempre en correspondencia con esta suerte de esencia, ¿ya? Donde lo importante no es ver específicamente quiénes somos, ¿ya? Sino quiénes no somos, ¿ya? Y por lo tanto, en base a ese quiénes no somos, en base a ese referente de la alteridad, ver cómo imaginamos que somos nosotros. Entonces, desde ahí se producen todas las afirmaciones identitarias. Entonces, en ese sentido, es muy, 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 muy relevante empezar a mirarlo también en relación a lo que plantea Simón y Laudes Guedes, ¿ya? Cuando parte de este presupuesto básico
que señala que el fútbol es un significante que no permite la ausencia de significado, ¿cierto? O sea que es un hecho social tan abarcativo, un hecho social total, ¿cierto? Me imagino que eso lo vieron ahí de sobremanera con David, que como significante no permite, ¿cierto?, estar vacío, no permite la ausencia de contenido, no permite la ausencia de que se produzca un significado a propósito de la narración del hecho deportivo, ¿ya? Yo me imagino que todos estarán pensando en, en sus propias, en sus propias pertenencias, ¿cierto? En sus propios territorios nacionales, referente a cómo se ha trabajado esto. A mí ahora justo se me viene a la mente el tema de la selección chilena, que obviamente ahora quedamos fuera y ya no somos los mejores del mundo, ahora somos los peores del mundo. Pero se me vino a la cabeza justo una imagen o un hecho, ¿cierto?, que tiene que ver con cómo se actualizaron todos estos fenómenos, todos estos discursos sobre la inmutabilidad, ¿cierto? Sobre la esencia. ¿Ya? Y recuerdo, o me imagino que todos recuerdan, el Mundial del 2014, cuando Chile jugó octavos de final con Brasil, y en el minuto 119 de la larga, Mauricio Pinilla se arranca, le pega un chimbazo al arco, y la pelota pega en el palo. Y ahí es donde como chilenos, como comunidad imaginada, ¿cierto? Como comunidad de memoria, ¿cierto? Que tenemos una pertenencia relativa, ¿cierto? A determinados símbolos, a determinados relatos, a determinadas narraciones. Dijimos, esto nos pasó por ser chilenos, o sea, no hay otra explicación ante esto. Y no, po, sí hay un millón de explicaciones, o sea, lo sabemos, ¿cierto? La forma en cómo le pegó a la pelota, pegó en el palo y no entró nomás. Pero la narración que se hace de ese evento deportivo actualiza, actualiza la identidad, actualiza la afirmación identitaria y actualiza las representaciones de la identidad, ¿ya? Los significados también de estas representaciones. Entonces fue muy interesante ese hecho porque después en la narración, bueno, decíamos todos, bueno, ¿qué le vamos a hacer si siempre hemos sido así? ¿Ya? Entonces la idea de la inmutabilidad, la idea de que hay algo que no se modifica. Sin embargo, un año después, ¿cierto? Copa América, la selección chilena logra ganar su primera Copa América y desde ahí se tiende a legitimar cierto relato que habíamos, o que decía que habíamos cambiado de mentalidad, que ya no teníamos miedo, que ya no éramos más ratones, que esto era el fruto del trabajo de Marcelo Bielsa, ¿cierto? Y por lo tanto se empezó a apreciar que había una actualización y que precisamente esto cambiaba, po. O sea, que precisamente esto es un fenómeno cultural y se quería legitimar, o sea, había toda una operación mediática para legitimar este cambio de mentalidad, ¿ya? Lo cual obviamente ese relato del cambio de mentalidad tenía o se le daba un uso político, un uso publicitario, ¿cierto? Usos de diferentes maneras, ¿ya? Era funcional a muchas cosas este cambio de mentalidad, pero también hay reapropiaciones de este y resistencias que se producen en base a él, ¿ya? Pero me quiero detener ahí, después quizás podemos retomar el asunto de las selecciones nacionales o del palo de Vinilla o de la Copa América de Chile, ¿ya? Me quiero quedar ahí con Simón y Laudes Guedes y retomar un par de cosas, ¿ya? Que tienen que ver con que las producciones o las construcciones identitarias siempre están en la búsqueda de igualdad y diferencia, ¿ya? Y en esta búsqueda de igualdad y diferencia nos vamos a encontrar con tres elementos concatenados. Por ejemplo, que los campeonatos son eventos propicios para la exaltación de la diferencia, ¿ya? Porque, bueno, está claro, o sea, la competencia se da entre unidades que son simétricas y permiten ahí la disputa de la identidad, la disputa de las representaciones que se hacen en base a alguna afirmación identitaria, ¿ya? Eduardo Archetti, ya lo recupera Simón y Laudes Guedes, nos señala que el fútbol permite la dramatización de ciertos valores sociales puesto que se plantea o se articula como un escenario, ¿ya? Y este escenario es una zona libre de la cultura, es decir, una zona que está menos mediada por los aparatos estatales, que está menos mediada digamos, por la institución educación o por la institución, ¿cierto?, militar, y por lo tanto hay una cierta libertad, una cierta creatividad para poder narrar estos hechos, ¿cierto? Y esta narración de hechos bueno, casi
desde inicio de la masificación y de la apropiación popular del fútbol, ha venido de la mano de la narración periodística, quien ha trazado y ha reconstruido, ¿cierto?, reactualizado el relato de este deporte. Y una cosa más referente a Simón y Laudes Guedes es que la diferencia cultural generalmente tiende a ser exotizada. Ustedes ahí lo pudieron ver con el caso de Brasil y Argentina. ¿Ya? Esa diferencia como algo desconocido y por lo tanto se hace esta operación de exotizar. ¿Ya? Ahí nos quedó bastante claro que el papel de la alteridad es nodal para la construcción de la identidad en base a estos discursos. ¿Ya? O sea, la identificación no puede suceder si es que no es en una oposición, ¿cierto?, a una unidad simétrica similar, ¿ya? A un club de un territorio vecino, ¿cierto? A un club que afirma una pertenencia religiosa que es disímil a la mía, o de una nación, ¿cierto?, que es vecina, o de una nación que hay alguna historia política o una historia deportiva que nos permite después en el campo de juego poder hablar de política sin hablar de política, ¿cierto? Entonces, ahí estaríamos, vuelvo a ser reiterativo con esto, incurriendo en un error si entendemos que el proceso de la conformación de identidades es algo acabado y es algo estático, ¿ya? Si bien los mitos fundacionales hasta la época de hoy tienen una potencia que es muy llamativa, ¿ya? Esto no quiere decir que esta base o esta reconstrucción mítica sobre la invención de una identidad no pueda ser cambiada, ¿ya? Voy a poner un ejemplo para los chilenos que es muy, muy, muy básico si queremos, pero que a la vez muy elocuente, que tiene que ver con Colo Colo. O sea, el mito fundacional de Colo Colo eh, planteaba la existencia o se construye en base a una alteridad que es Magallanes. Hoy en día Magallanes como club deportivo ya no es un símil si queremos de Colo Colo, y la Universidad de Chile desde la década de los 60, la década de los 70 se empezó a constituir como esta alteridad, pero esa alteridad obviamente se dio por la actualización de este fenómeno en base a algunos eventos deportivos y la narración que se hizo de esto. Entonces se empezó a configurar un relato donde hoy en día podemos ver que la configuración identitaria de estos equipos siempre está en relación de uno con otro, ¿ya? Entonces, más allá que los mitos fundacionales puedan tener mucha potencia hasta el día de hoy, vuelvo a reiterar, o sea, no hay algo acabado, no hay algo estático ahí. Ahí me parece que es un punto clave como para empezar a indagar en la identidad, ¿ya? Me parece que un elemento del que es bueno quedarse con el texto de Simón y Laudes Guedes tiene que ver con la forma en cómo se hace la representación, la cual generalmente tiende a ser estereotipada, ¿ya? Y ahí ella señala que el estilo de juego sería como esta representación dominante también de la identidad de una nación, ¿ya? En la actualidad el estilo de juego tiene un impacto relativo o variable según el grado de mitificación que haya tenido en algún momento, o si es que el recurso histórico sigue muy vivo a propósito de determinadas condiciones de la cultura de un territorio, de la cultura de una nación. Y bueno, que también a propósito de la historia, es que hoy en día, y de la historia de los medios de comunicación, es que hoy en día esta narración no se hace por la prensa, no se hace por la radio, se hace por la televisión y se hace por la publicidad. O sea, después al final les voy a pedir que hagamos un ejercicio con las publicidades, pero efectivamente hoy, digamos, este reducto donde se hacen estas narraciones o estas afirmaciones identitarias y, y desde ahí podemos empezar a hacer una lectura quizá un poco más minuciosa y un poco más profunda, ¿ya? Entonces, ¿cómo vemos todo esto? ¿Ya? ¿Cómo podemos empezar a comprender estos discursos, ¿cierto? Estas representaciones, estas afirmaciones identitarias? La idea de identidad, ya trabajada desde la actualidad, es muy potente. Ustedes verán que el texto de Daniel Millés con José Garriga, aparte con, con una pequeña discusión teórica a propósito del concepto de identidad, ¿ya? Y ahí Daniel Millés con José Garriga retoman a Stuart Hall, ¿cierto? Hacen una relectura de él
señalando que, bueno, que el tema de las identidades y de la identificación es un asunto de prácticas discursivas, ¿ya? Por lo tanto, ahí volvemos, claro, a Simón, a Pablo Alabarce, al señalar que efectivamente, claro, acá hay un relato, ¿cierto? Y en ese relato, que es mayor, que tiene que ver con una narrativa territorial, con una narrativa que, que es nacional, y que esa narrativa se hace ya sea por los medios, pero también por la literatura, por los aparatos estatales, ¿ya? Podemos llevarla a encontrarla o a encontrarse o que se encuentre esa narrativa con nuestra subjetividad individual en lo que se ha llamado como el punto de sutura, ¿cierto? Y este punto de sutura me parece que es muy claro ahí, son muy claros Miguel con José Garriga para señalar que esto tiene que ver con la comprensión de sí, ¿cierto? En tanto se es parte de un grupo social y por lo tanto hay un desarrollo compartido, ¿cierto? O una comprensión compartida de la realidad basada en un conjunto de representaciones que tienden a reforzarse en cada una de las interacciones sociales que tenemos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí hay una adhesión, digamos, a determinados valores comunes, a determinados valores que están presentes en el universo simbólico de una nación, ¿cierto? De un territorio o de una religión. Me parece siempre interesante el caso del Celtic con el Glasgow Rangers, por eso menciono el asunto religioso. Entonces, esta comprensión de sí en tanto se es parte de un grupo social y que permite una comprensión compartida de la realidad, ¿cierto? Es lo que nos va a llevar a partir como base para poder hablar de la identidad. Y ahí es donde José Garriga con Daniel Miguel hacen una crítica que es muy certera y señalan que estarían cayendo en un exceso o en un sesgo racionalista si es que se quedan solamente con esta dimensión cognitiva, ¿cierto? Con esta dimensión que apela a cómo están conformados o cuáles son los criterios de la organización de la percepción del mundo. ¿Ya? No podemos quedarnos con esto. ¿Ya? Ahí estaríamos cometiendo precisamente este sesgo racionalista. ¿Ya? Sino que ahí lo que viene, ¿cierto? O a lo que nos invitan en esta forma de análisis, ¿cierto? En esta forma de comprender el concepto, tiene relación con lo emotivo y con la moralidad. Ahí lo emotivo muy interesante porque Jorge Podosis, que es un biólogo chileno que está precisamente como en el lado o en el área, mejor dicho, de la biología del conocimiento, nos va a decir que no podemos confundir, ¿cierto?, lo emotivo con lo irracional. Que al contrario, que lo emotivo muchas veces tiende a ser fundante de la racionalidad, ¿ya? Porque, claro, él se va hacia la niñez y dice que los referentes los encontramos en los vínculos filiales, ¿cierto? Y en estos vínculos filiales siempre está inherente una dinámica de inclusión o de exclusión, ¿cierto? Es decir, yo soy chileno y aprendo a ser chileno, ¿cierto? A comportarme como chileno, ¿cierto? A ser parte de una comunidad de memoria, una comunidad, ¿cierto? De un pasado común, en teoría, ¿cierto? Un pasado, digamos, homogenizado, eh, pero común, digamos, en el relato, que nos trata de suturar a todos, ¿cierto? Con nuestra subjetividad individual, eh, para comprender nuestra realidad, nuestra posición en el mundo como chilenos, ¿ya? Eso señala que es una cuestión que precede a cualquier ejercicio racionalista, ¿ya? Que lo emotivo es fundante de lo racional y en este sentido lo emotivo podríamos entenderlo como quizás fundante de lo cognitivo, ¿ya? Eso queda para la discusión. Lo interesante, lo que quiero que, que, que se quede o lo que quiero que, que podamos comprender es que la dimensión cognitiva, la dimensión emotiva, ya se suman a una dimensión que tiene que ver con lo moral, con los criterios que nos permiten establecer qué está permitido, qué no está permitido, qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto. ¿Ya? Estos tres elementos, estas tres dimensiones, se funden, ¿cierto? En una sola, se funden en, o se condensan, ¿cierto? Y podemos encontrar ahí algunas construcciones identitarias, ¿cierto? Siempre en relación a una alteridad específica, ¿ya? Ahora, qué pregunta también es interesante a propósito del texto de Garriga, es ¿qué prevalece? ¿Ya? No todos percibimos el mundo de la misma manera, no todos también adscribimos a los valores comunes, digamos,
o de una afirmación o de un relato identitario, y todos además tenemos percepciones un tanto disímiles de la realidad precisamente en una época de tanta fragmentación. Entonces, ¿qué me parece relevante? Comprender la identidad siempre en base a las pertenencias múltiples, ¿cierto? O a la interseccionalidad, ¿ya? O sea, claro, tenemos una identidad que está vinculada al género, al territorio, ¿cierto? Al deporte, a lo político, y tenemos que siempre mirar la interseccionalidad de estos puntos. Por lo tanto, las identidades generalmente son plurales, ¿ya? Y más encima, la identidad deportiva o la afirmación identitaria y todas las reconstrucciones tienen cierta inconsistencia en los relatos, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay cabos sueltos que uno dice, chuta, y esto no era así, no era tan común esto dentro de este ejercicio identitario. Entonces, bueno, ahí obviamente nos tenemos que situar en esta época y Stuart Hall señala que en la modernidad tardía las identidades las tenemos que apreciar desde un punto de vista más fragmentado. Ya se acabó el tiempo de los viejos relatos y hoy en día nuestros consumos culturales, ¿cierto? Están totalmente permeados por la globalización, ¿ya? Entonces, ahí es donde eh, contraargumenta o profundiza en el argumento José Garriga con Daniel Míguez y señalan, bueno, entonces la identidad hay que mirarla en la ritualidad, ¿ya? Y en la ritualidad del estadio, ¿cierto? En la ritualidad del club deportivo. Ahí donde podemos ver lo simbólico y, y esta suerte de, como diría Víctor Turner, en base a la teoría del símbolo, esta activación del polo emotivo, ¿cierto? Y esta, digamos, oposición nodal de sentido, ¿ya? Esto nos permitiría ver una cierta unidad en la diversidad, una unidad en la diversidad que si bien es efímera, que durante 90 minutos ya se produce en ese ritual. Voy a poner un ejemplo, y ahí hay una de sus compañeras, de las integrantes del diplomado, que se va a reír ya porque es muy, muy elocuente o muy interesante, claro, ver esta unidad en la diversidad porque eh, la Carolina, ya quien es compañera de ustedes, no tiene nada que ver con Jorge Lafrenz, ya políticamente. Ya. Pertenecen a dos mundos políticos totalmente opositores. Sin embargo, imagino que el día domingo, durante 90 minutos, suspendieron, ¿cierto?, esas adscripciones políticas y dieron paso, por lo tanto, o pusieron por encima de esta adscripción política su adscripción deportiva y estaban ambos, ¿cierto?, hinchando por Santiago Wanderers para que ganara el clásico a Everton de Viña del Mar, ¿ya? Sin embargo, después de que se acaba el partido, eh, después de que pasa este momento que tenemos toda la atención puesta en el campo de juego, después de que pasa esta suspensión, la cuestión vuelve a un punto, digamos, de normalidad, ¿cierto? Ya no hay suspensión, ya no hay ritual. Ya, por lo tanto, ahí José Garriga nos dice, miremos la identidad en la ritualidad, porque en la ritualidad muchas veces decimos cosas que no estamos tan seguros de que las creemos, pero en el momento es pertinente decirlas. Ya, eso es muy, muy, muy interesante ahí de mirar. ¿Ya? Ahora, el texto de Guerrero, como para meternos a propósito del texto de Garriga también en las identidades que están un poco más territorializadas, eh, es interesante para poder mirar cómo en un territorio que no era chileno, ¿ya? Que no era chileno hace 150 años, bueno, esto tampoco era Chile hace 150 años, pero que por lo menos hace 150 años Arica y Iquique no estaban anexados al territorio nacional. Nosotros podemos ver cómo esta disputa que se da entre ambas ciudades y que se escenifica en un campo deportivo, ¿cierto? Está presente la idea por ver quién es más chileno que el otro, ¿cierto? Cuando se les llama llamos, ¿cierto? A los ariqueños, lo que hay es un ejercicio precisamente de decir ustedes no son tan chilenos como nosotros. Y cuando desde Arica se le responde a los iquiqueños decirle, bueno, ustedes son maricones, ¿cierto? Lo que se quiere decir, bueno, ustedes no son tan hombres como nosotros, ¿cierto? Y acá es interesante mirarlo con, con el texto de Alabarce, cuando hace el análisis de la narración de la patria, ya sea en el rugby, en el fútbol o en el hockey, donde
los relatos patrióticos eh, no, no están, digamos, o no siguen un lugar común o no siguen un camino común en base a las victorias deportivas, ¿ya? Porque precisamente eh, el hockey argentino le ha dado bastante alegría eh, a la patria argentina, si se quiere, pero no logra escenificar, no logra generar este relato precisamente porque este es una cuestión de héroes, ¿cierto? De hombres, de machos. En el caso chileno es muy similar con el hockey, salvo que es hockey sobre patines, que tenemos unas campeonas mundiales, sin embargo, eso no ha cambiado el relato de la patria. El relato de la patria se juega, ¿cierto? En el fútbol masculino, porque la patria se ha pensado como un espacio o un reducto donde los hombres tienen que cuidarla, preservarla, darle honor y un sinnúmero de cuestiones que ya vamos conociendo, ¿cierto? Entonces, bueno, por ahí nos vamos quedando, ¿ya? Me parece interesante que podamos siempre eh, pensar la identidad en base a una alteridad, ¿cierto? En base también a no esencializar las identidades, ¿ya? El caso de Valparaíso me parece que es muy, 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 muy elocuente cuando pueden ver cómo se ha construido culturalmente Valparaíso como un espacio de trabajo, ¿cierto? A diferencia de Viña del Mar, vecina, que está acá al lado, que está a unos metros de Valparaíso, que se ha constituido como un espacio de ocio, ¿cierto? Un espacio para el disfrute, un espacio donde el uso del borde costero es el que tiende a definir la pertenencia identitaria, donde el borde costero en Viña del Mar se ocupa para el descanso y en Valparaíso el borde costero se ocupa netamente para el trabajo. ¿Ya? Eso es muy, muy llamativo o muy, muy elocuente acá. ¿Ya? Y desde ahí se exalta la diferencia y desde ahí también se hacen bastantes autorrepresentaciones. Valparaíso está poblado, ¿cierto? Por un arquetipo del sujeto popular que tiene que ver con el choro, con la choreza, ¿cierto? Con la choreza entendida como atributo, ¿cierto? Y por lo tanto, como atributo que también nos exige, ¿cierto? Un comportamiento de acuerdo a un cierto relato identitario, ¿ya? Un colega, a propósito de un partido de fútbol entre Santiago Wanderers y Universidad Católica, un colega me decía, bueno, lo que pasa es que la Católica nunca va a entender que para ir al puerto hay que ser choro, ¿cierto? Entonces, obligando a que se demuestren ciertos atributos en un espacio que así lo dispone, ¿cierto? En esta construcción cultural, en esta construcción imaginaria, ¿cierto? De un territorio, ¿ya? Lo llamativo tiene que ver con la esencia, ¿cierto? Y con digamos, la mitificación. ¿Ya? Quizá uno de los jugadores más representativos o, o más significativos para el mundo guanderino es Juan Olivares, ¿ya? Arquero, gran arquero, ¿ya? Y Juan Olivares, si ustedes miran ese texto van a ver que en los relatos de Revista Estadio se lo pone en el lugar de Valparaíso porque tiene una fisonomía corporal que corresponde, ¿cierto?, a Valparaíso, porque tiene una disposición corporal que corresponde a Valparaíso, y sin embargo Juan Olivares no nace en Valparaíso, sino que él es oriundo de un barrio obrero de Viña del Mar, ¿ya? Hay barrios obreros también en Viña del Mar. De hecho, hay mayoría de barrios obreros en Viña del Mar, ¿ya? Pero su disposición corporal, ¿cierto? Su disposición, digamos, verbal, ¿cierto? La forma en cómo despliega el estilo banderino lo asemejan, ¿cierto? A, a un choro del puerto, ¿cierto? Que es esta figura arquetípica. Lo asemejan a los cerros de Valparaíso, a la dársena, al puerto, en contraposición, ¿cierto? En este ejercicio que hace Revista Estadio de Addison Aguilar, que es el arquero de Everton de Viña del Mar, quien dice, bueno, él es rubio, alto, elegante, tal como la Viña del Mar, entonces, tal como Viña del Mar. Entonces, de esa manera se van configurando, ¿cierto? En ese relato, ¿cierto? En esa narración periodística se van configurando estas afirmaciones identitarias. ¿Ya? Ahora, y desde ahí, bueno, se van también instaurando a propósito de este relato determinadas lógicas prácticas, o sea, la exigencia de comportarse como el relato de la identidad señala. Y ahí esta exigencia de comportarse tal como el relato de la identidad señala, tenemos que verlo de una manera fragmentada, porque obviamente no todos tenemos una comprensión similar
una comprensión similar de los valores o una adhesión similar a los valores comunes o una comprensión similar de cómo se despliega o cómo opera la identidad en nosotros, en nuestras prácticas sociales. ¿Ya? Entonces ahí me parece que es muy, muy, muy relevante empezar a mirar qué prácticas ocurren a propósito de estas afirmaciones identitarias. ¿Ya? El caso de Valparaíso es muy llamativo porque la pertenencia territorial se juega en la afirmación de la pertenencia a un club de fútbol. ¿Ya? Esa es la formación, la forma, digamos, más esencialista, por decirlo de una manera, en cómo yo puedo certificar mi pertenencia a un territorio. ¿Ya? En una ciudad donde el ser de acá es altamente valorado, ¿ya? Esa valoración aumenta en tanto el ser de acá está precedido por el ser wanderino, ¿ya? O sea, yo afirmo ser wanderino, ¿ya? No, no lo soy, pero quien afirma ser wanderina o wanderina lo hace para afirmar ser perteneciente a Valparaíso, ¿ya? Para afirmar ser porteño. ¿Ya? Entonces, va un video que es muy interesante donde tienen que fijarse en una parte donde hay una determinada persona que señala, bueno, el que no es guanderino no es porteño, dice. Y lo dice con una simplicidad y con una seguridad que me parece que muchas personas de Valparaíso podrán decir, pero esto obviamente es así, el que no es guanderino no es porteño. ¿Ya? Y eso eh, nos puede llevar a problemáticas, ¿cierto? Efectivamente, eh, esta idea, no, no por el caso guanderino específico, ¿ya? Sino que esta forma de mirar las identidades desde un particularismo, ¿cierto? Nos puede generar ciertas o ciertos conflictos o ciertas formas de pensar las pertenencias múltiples, ¿cierto? De pensar la interseccionalidad, ¿cierto? O de no pensar la interseccionalidad, sino que a lo mejor tribalizar tanto una afirmación identitaria que nos permite o nos aleja, ¿cierto? De otros elementos que pueden ser muy, muy relevantes dentro de determinadas disputas sociales o determinadas, ¿cierto? Disputas culturales. ¿Ya? Hay un doctor en literatura argentino, Mariano Siskin, quien indaga en los discursos particularistas o en la forma en cómo se reproducen estas identidades particulares. Y desde acá quiero articularlo con la reflexión que me gustaría que pudiésemos dar, ¿ya? Que va por tres lados, ¿ya? Con dos reflexiones, dos puntos para la discusión y un punto que tiene que ver con un ejercicio comparativo que puede ser bastante interesante. ¿Ya? Referente a la reflexión, me gustaría pensar si es que podemos pensar las identidades particulares como construcciones opresivas. O sea, es posible pensar estas afirmaciones identitarias localistas, medias tribalizadas como construcciones opresivas. Y en relación a esto, o como para poder permear o cruzar la discusión de esto, es si es que, cómo, o cómo, mejor dicho, cómo podemos abordar la relación entre identidad deportiva e identidad de clase, ¿ya? A ver cómo podemos configurar eh, esta relación, ¿cierto? A propósito también si es que podemos pensar o cómo pueden ser un mecanismo opresor las identidades que reproducen discursos que son muy, muy, muy particularistas. Me gustaría que nos quedáramos con esas dos, con esos dos elementos como para poder hacer una reflexión y a la vez o al mismo tiempo, si es que se pudiese hacer un ejercicio donde pudiesen revisar las publicidades referentes a eventos deportivos, todo esto está en YouTube, de los últimos 2 años, las últimas Copa América o que son vinculados a los procesos eliminatorios, sobre cómo se narra la nación, ¿ya? Sobre qué rasgos se exaltan, cómo se representa la patria, cómo se representa a los patriotas. ¿Ya? Muy interesante esto porque el año pasado, cuando Chile jugó la Copa Centenario, efectivamente Coca-Cola hizo un comercial que ponía a un chileno, un estudiante chileno en Estados Unidos, y que iba a un bar donde nadie estaba atento a la Copa América, salvo él. ¿Ya? Y él pide que pongan la Copa América en la tele y empieza a hablar con la gente que está en el bar. Entonces él empieza a decir cómo es ser chileno y qué es ser chileno. Y hay un elemento que es muy, muy interesante porque dice, bueno, los chilenos cuando tenemos dificultades trabajamos el doble. Cuando falta trabajo, trabajamos. Cuando falta trabajo, igual lo hacemos 2 veces. Y cuestiones de ese tipo. Entonces, claro, eso pasa piola, pero
cuando se le refuerza, cuando se le da mucho énfasis, nosotros después lo tenemos que relacionar, pues decimos, bueno, ¿cómo está configurada la estructura del empleo en Chile? Entonces nos vamos a encontrar que hay una alta precarización, ¿cierto? Que hay una alta flexibilización laboral, entonces podemos ver cómo ese discurso, ¿cierto? Esa narración del ser chileno, ¿cierto? Es muy funcional a determinada ideología política, que determinada ideología política se basa, ¿cierto?, en la desposesión, digamos, de los derechos sociales para poder generar o establecer una tasa de retorno mayor del capital. Entonces, podemos llegar a hacer esas articulaciones o podemos indagar en esos puntos a propósito de cómo de cierta saturación de datos, de cierta saturación de relatos, de un ejercicio analítico en base a cómo podemos mirar la idea de la publicidad y cómo la publicidad actualmente está narrando la nación. Entonces, bueno, nos quedamos por acá. Le agradezco mucho la atención, creo que me pasé un poco con el tiempo, pero estoy abierto a que discutamos, a que hagamos todas las preguntas que se requieran, a participar también en la discusión que van a tener ustedes a propósito de poder considerar o cómo podemos pensar las identidades como, o los discursos que reproducen identidades particularistas como algo opresivo y cómo también podemos pensar en base a eso, en relación a eso o para discutir eso, la relación entre identidad de clase y identidad deportiva. Así que eso, le agradezco mucho el espacio a ustedes, a Verónica, a Rodrigo y a David. Así que eso, nos veremos prontamente.